Muy buenas noches, amada familia. Saludos cordiales, espero se encuentren súper bien, con la ayuda y la bendición del Todopoderoso. Bienvenidos a esta clase, nuestra última clase del año, que vamos a tener nuestro último estudio del año. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a cada uno. Gracias por estar con nosotros para estudiar. Así que abrimos nuestras Biblias en la Besorá, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y nos toca finalizar la fracción que habíamos quedado la semana pasada y continuaremos con nuestro estudio en el capítulo 26 del verso 1 adelante. Vamos a estar viendo. Pero antes vamos a iniciar con un tiempo de oración y pido a mi esposita que por favor nos guíe en oración en este momento. Mis hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Gracias por estar un martes más con nosotros en el estudio de la palabra. Gracias por su presencia y gracias por habernos acompañado a casi la mayoría de personas durante estos 10 meses de estudio bíblico. Imagínense en qué rápido ha pasado el tiempo. Son 10 meses, pero le agradecemos al Señor porque en medio de todas las circunstancias Él ha sido tan bueno con nosotros. No hay otra definición. Él es bueno en nuestra vida. Así que oremos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por todos estos martes que tú nos has permitido reunirnos, adorarte y aprender de ti, alimentarnos de ti. Gracias, Padre, porque hemos aprendido un poco más de lo que tú eres en nuestra vida, de lo que tú eres. Sabemos que tú eres un Dios infinito y quizás nunca alcancemos a conocerte, pero la intención de nuestro corazón, Padre, es saber más de ti, saber cómo actúas en nuestra vida y cómo tú eres tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso. Gracias, Padre, porque estamos por culminar un año y tú has estado en cada paso, en dificultades, en cosas difíciles que nos ha tocado vivir este año, pero tú has estado ahí y eres fiel, Señor. Te adoramos, te glorificamos y gracias por la vida de mi esposo, Señor, que semana a semana se prepara para que nosotros conozcamos de ti y nos apasionemos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Solo permítame un segundito que me quedé sin batería. Ya, ahí estamos con batería. Muy bien, pido disculpas que hoy estamos arrancando un poquito más tarde, ya que un regalito muy especial me llegó y quiero agradecer también a nuestra hermana Sonia Patricia Ovalle desde la ciudad de Colombia. Muchas gracias por ese regalito, ya está aquí con nosotros, está conmigo. Lo único que todavía falta configurar algunos detalles para la siguiente será, y de antemano muchas gracias, y también a la hermana Jacqueline Guzmán, muchas gracias por esa bendición. Ya más adelante ustedes se enterarán de qué se trata. Así que familia, es una bendición para toda la iglesia. Muy bien, también eh, algo muy importante que nosotros debemos entender y conocer es cuando ingresamos al estudio de Mateo, debemos entender que Mateo está, eh, ¿cómo decirle?, estructurado con una sola visión, con una temática que es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando cada uno de los detalles del reino, habíamos visto la semana pasada que la primera sección, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, tenemos nosotros lo que es la ética del reino. Claro, desde el 3 y 4 tiene que ver con la introducción, del 5 al 7 es propiamente la narrativa de lo que es el Sermón de la Montaña, haciéndose propiamente o específicamente esta parte en cuanto a la ética del reino. ¿Cuál debe ser nuestra ética? ¿Por qué topo esto? Porque justo en este capítulo 25 estamos finalizando con lo que se conoce como la parte escatológica
del reino, ¿no? Es decir, la parte de la manifestación de los tiempos en la construcción del reino de Dios. Entonces, en vista de eso, hay un llamado de atención de parte de Mateo, no solamente para una o dos personas, sino para las naciones, entendiendo que en la antigüedad no se veía como naciones, sino como tribus. ¿Sí? Se entendía más como tribus, también se iba entendiendo como etnias, no había el concepto nación como tal, ¿sí? Sino que esto se iba desarrollando como naciones, como tribus en el paso del tiempo. Más adelante vino el pensamiento de nación, se estableció países, incluso imperios ya desarrollados como tal nombre, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a observar, nos ayuda a entender un poquito más sobre la temática. Muy bien, cuando nosotros empezamos la semana pasada, en cuanto al juicio de las naciones, tuvimos que ir observando algunos detalles como tres ámbitos que es presentado el Hijo del Hombre. Es presentado como rey, es presentado como hijo de hombre y es presentado como el juez universal, ¿sí? Tres perspectivas o tres puntos fundamentales que era presentado, en este caso, el Hijo del Hombre o el Mesías, ¿sí? Pero también habíamos entendido algo que dice que serán reunidas todas las naciones. Sin embargo, ahí en la palabra todo aparecía el término panta en griego que hacía referencia a todo, pero no un todo global integral, sino un todo solamente estratégico de cierto sector. Sí, entendíamos también un poquito acerca de la parábola de, en este caso, que es presentado como pastor que separa a los cabritos de las ovejas, y ahí había una dificultad de traducción antigua en cuanto a ese punto, que hacía referencia obviamente a la separación de aquellos que estaban listos para el sacrificio, que ya no tenían una funcionalidad que necesitaba el pastor, sino que directamente o iba a la venta o iba al sacrificio o al matadero que se le conocía en esos entonces. No al sacrificio que hablamos en el templo, ¿no? No veamos desde ese sacrificio, sino que aquí estoy haciendo referencia, al decir sacrificio, estoy haciendo referencia que ya iba directo para ser comidos, dicho en otras palabras, ¿ya? Entonces, eso habíamos entendido, ¿no? Y de ahí trabaja desde el verso 37 o 35 aproximadamente, cuando dice que el rey le dirá, vengan a la derecha y la izquierda, y dirán, pasen a mí, y entonces ellos dirán, o bueno, le irá estableciendo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Y ahí le dicen los justos, en este caso los que están a la derecha, le dirán, ¿y cuándo hicimos esto? ¿En qué momento hicimos esto por ti? Entonces dice el verso 37, entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? Etcétera, etcétera. Y el 40 y la respuesta. Y dice, y respondió el rey y le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahí se establece lo que se conoce como justicia social, ¿sí? Porque la ética del reino abarca la justicia social. Entonces, la escatología que está presentando, es decir, los tiempos finales que está presentando aquí Mateo, nos está mostrando justamente esa parte, lo que es la justicia social. Si no hay justicia social, si nosotros no estamos velando por el otro, no estamos construyendo el reino. ¿Y por qué no estamos construyendo el reino? Por una sencilla razón. El mandamiento establecido en Levítico, que luego Jesús, Yeshua, toma nuevamente para establecer en Marcos capítulo 12, hace referencia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no amamos al prójimo, no hay justicia social. Y eso nos muestra causa-efecto. Si no amo al prójimo es porque yo no me estoy amando a mí mismo. Entonces hay una causa-efecto en la vida.
Usted no puede amar al otro, no puede hacer justicia social si usted no está bien con usted mismo. Si usted no ha empezado un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso de restauración en su vida. No podemos nosotros, amada familia, decir que estamos haciendo realmente justicia social si nosotros no hemos hecho un cambio, una transformación integral de vida. La construcción del reino de Dios inicia con nuestras vidas y eso debemos dejar claro. Inicia con y en nosotros. Y solo ahí, iniciando en y con nosotros, podemos nosotros establecer ya una justicia social de amor al prójimo. Eso se llama dentro de la sabiduría antigua, la sabiduría hebrea, eso se llama la unión de las almas, conocidas como la rectificación del alma Adán Kadmon, que es la alma primogenia, la alma inicial, por así llamarlo, eh, esa alma de nosotros que necesita estar conexión con otras. Y el momento de conectarse con el resto, formamos un solo cuerpo. Y así fue desde un principio, conforme a lo que entendemos en el texto bíblico. ¿Sí? Eso vimos la semana pasada. Hoy vamos a observar la segunda parte. Dice el verso 41 y vamos a leerlo. El verso 41 dice así. Entonces, fíjense cómo inicia. Inicia diciendo, entonces, dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué nos está mostrando aquí? Si el primero tenía que ver con la realidad de justicia social, si el primer grupo que iba al lado derecho, que tiene que ver con voluntad, recuerden, mano derecha, frente, ya dentro de la apocalíptica, es voluntad. Igual aquí en el contexto de Mateo, todo lo que está a la derecha tiene que ver con la voluntad de Dios. Estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted está o se ve en el texto sagrado, especialmente en el contexto del Nuevo Testamento, mano derecha, debe entender que es aquellos que cumplen la voluntad de Dios, conocidos como los justos o los que están viviendo el bien del Dios, lo bueno de Dios. Pero los de la izquierda son aquellos que no cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios aquí? Justicia social, velar por el otro, cuidar al otro, estar al tanto del otro. Hay algo que dice el doctor Lyman. Hace referencia, él es un doctor en sabiduría hebrea y también él es físico y enseña algunas cosas muy interesantes que llaman la atención y entre ellas dice que mientras las personas no logren estabilizar su ego, no podrán amar al prójimo. Porque para amar al prójimo uno necesita bajar o estabilizar su ego y no sentirse superior al otro. Mientras uno se sienta superior al otro, inmediatamente no será o no realizará justicia social. Y basado en este contexto, podemos decir que una persona que no está cumpliendo la voluntad del Todopoderoso no está realizando justicia social. ¿Qué viene? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Que estarán a la izquierda. Y aquí dice algo interesante que tenemos que entender el contexto para no sacar de contexto. ¿Sí? Entendamos el contexto histórico primero y luego hacemos la interpretación. ¿Sí? Dice que serán echados, o a los que estaban a la izquierda les dirá, apartaos de mí. Vemos en primera parte que hay una exclusión. Hay una exclusión. Ahora quiero que observemos algo que aparece en la segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a la segunda carta.
para entender un poquito también de lo que dice Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. ¿Ya? Veamos. Segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. El versículo podemos leer desde el 7 hasta el 10. ¿Sí? Yo le voy a leer, ¿ya? Del 7 al 10. Dice lo siguiente. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego. Ojo, aquí está trabajando símbolos. Y de ahí empieza. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron la vez oral, el evangelio, el mensaje de transformación de vida de nuestro Señor Yeshua. Los cuales, fíjense cómo viene, esto es importante, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y ahí pueden señalar la siguiente palabra, excluidos de la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Dicho en otras palabras, Pablo nos presenta una imagen del infierno. Nos está diciendo que el infierno viene siendo la exclusión de la presencia de Dios. ¿Sí? Eso es el lineamiento paulino. La persona será excluida de la presencia y la gloria, que es el cabot, el esplendor del Dios Todopoderoso. ¿Ya? Ahora, con eso volvamos al texto de Mateo. ¿Qué es lo primero que dice el texto? Apartaos de mí. Es decir, está presentando la exclusión, pero utiliza una palabra, malditos. Y aquí quiero explicar. En el contexto arameo antiguo, el término maldito o maldición hace referencia a una persona que no tenía conocimiento, entendimiento, es decir, alguien que estaba a oscuras en cuanto a la sabiduría de Dios. Entonces, dicho desde ese ámbito, lo que está haciendo referencia es una exclusión porque son gente sin luz, sin la presencia de Dios, ¿ya? Entonces, están siendo excluidos porque no están viviendo la palabra de Dios, no están haciendo la palabra de Dios, no están cumpliendo la voluntad de Dios. Y ese acto de no cumplir es vivir en maldición. Y el vivir en maldición es vivir en ignorancia. Y el vivir en ignorancia es no disfrutar las bendiciones que Dios ha dado. Ahora usted me dirá, pero yo pensaba que cuando maldecían la persona algo malo le pasaba o algo malo le ocurría. Sí, porque el ser humano al escuchar eso se desarrolla un proceso de superstición. Dice, no, uy, es que me maldijo, y como venían de la teología antigua, especialmente de la Santa Inquisición, que si un sacerdote maldecía, el alma de esa persona ya no entraba al cielo. Entonces se venía con ese miedo, ese temor. Pero cuando usted indaga un poquito más, profundiza en el texto sagrado un poquito más, se da cuenta que la palabra maldición no es que va a caer algo así como extraño y ¡puf! Ya, algo malo me sucedió. No, sino cuando se habla de maldición, se refería a alguien, a una persona que estaba en obscuridad de conocimiento de Dios, falta de entendimiento, ignorancia del Dios Todopoderoso. Eso es en el contexto bíblico. En el contexto inquisidor, tenía que ver con que tu alma ya no va para el cielo. Entonces venía como esa superstición de miedo, de temor. Entonces, cuando dice aquí, apartaos de mí, malditos, si intentamos hacer una reinterpretación al texto, estaría diciendo, sean excluidos
los que no están haciendo la voluntad de Dios, los que no andan en la luz, los que andan en ignorancia. Esos son excluidos. ¿Por qué? Porque no están construyendo el reino. ¿Me explico? No hay construcción del reino de Dios. Y como no hay construcción, no estamos haciendo una sola alma, no estamos amando al prójimo, no estamos cumpliendo el mandamiento del Levítico, causa-efecto, destrucción del alma. Y aquí es necesario tomar en cuenta algo cuando dice lo siguiente: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En otro momento que tengamos un espacio mucho más amplio, vamos a estar explicando lo que es demonología y angeología, que tiene que ver con los ángeles y los demonios. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque es muy delicado intentarles explicar en poco tiempo todo el proceso y evolución de Satanás en el Antiguo Testamento, en los 400 años de silencio y en el Nuevo Testamento, que se ve diferentes teologías, se ve diferentes formas y manifestaciones del Satán, del diablo, ¿sí? Para explicar de otra manera. Y también del fuego del infierno, que también tiene un proceso evolutivo por algunos tipos de aproximaciones. Para decir de otra manera, dentro de la filosofía griega o el entendimiento griego, el Hades, que es una traducción que aparece, el Hades, que se traduce como infierno, el Hades era un lugar del inframundo. Y el inframundo está cerca del Tártaro, y el Tártaro era el que le detiene o le detenía, en este caso, a Uranos, que era el padre de, eh, en este caso, de Poseidón, de Hades, que era el mismo nombre de uno de los hijos del más fuerte, y también de Zeus. En esa lucha, en esa pelea cósmica que desarrollaron, en este caso, los filósofos griegos, enseñando sobre su teología, sobre sus deidades, establecen un pensamiento. Y ellos dicen que, en este caso, Zeus va para el cielo. O sea, ganaron a su padre, lo metieron al tártaro, lo guardaron ahí, quedó ahí escondido. Y ahora el que domina son los tres: Zeus, Poseidón y Hades. Entonces, Zeus se va para el cielo, ¿ya? Él va a ver el cielo, él es el que protege el cielo. Pero en este caso, Poseidón va a las aguas, a los mares. Y el que va al inframundo es Hades. Ojo, Hades es una deidad mitológica que aparece en el Nuevo Testamento y es traducido como infierno por el entendimiento de inframundo, de un lugar que era para el dolor y la condenación de las almas que no querían hacer caso, en este caso a Zeus, ¿ya? Entonces así era el proceso en ese ámbito. Y juntamente a Hades, en el inframundo, el lugar del dolor de los muertos, había también el lugar especial para los vivos, que tiene que ver con los campos elíseos. Y los campos elíseos era el lugar donde, en cambio, había el gozo, la redención y el disfrutar de esa muerte. Entonces, como ustedes ven, vienen esos dos puntos. Y entre el Hades, el inframundo, perdón, Hades es la deidad, entre el inframundo y el campo elicio, o los campos elíseos que dicen los españoles, el jardín del cielo se conocería hoy por hoy, había como una especie de lugar o una especie de pantalla, por así llamarlo, que no permitía que se pase del
inframundo a los campos elíseos. Es decir, del infierno al cielo, dicho en otro tipo de traducción. Es por eso que cuando usted lee de Herodes o bueno, perdón, no es Herodes, es cuando enseña la parábola del rico y Lázaro, sí o no que presenta que el rico está sufriendo en un lugar y Lázaro está en el seno de Abraham, porque está bajo esta línea de entendimiento antigua griega. ¿Sí? Y ahí está establecido que el infierno hacía referencia a este lugar, este inframundo, lugar de tormento, y los campos elíseos era el lugar o el seno de Abraham. O sea, ¿qué hicieron los evangelistas en este caso? Los que escribieron los evangelios y aún el mismo Jesús teologizan, toman esa idea para dar el ejemplo, para que usted y yo entendamos que existe un lugar que va a ser un lugar de bendición, un lugar especial, un lugar maravilloso, como dicen los griegos, el campo elíseo, el cielo, el Edén, el nuevo cielo, nueva tierra, etcétera, etcétera. Pero también existe un lugar, digo lugar, solo hasta luego explicarles todo esto, existe otro lugar que es el lugar de tormento, de dolor, de exclusión. ¿Sí? Entonces, si vemos desde esa óptica, ya los evangelios nos está presentando dos sitios, el cielo y el infierno, pero no como nosotros pensamos o como nos llegó a nuestra mente por la teología. Ahora, aquí dice que hay un lugar de fuego. En una investigación que estuve realizando sobre esto, me encontré con unos escritos muy antiguos de Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín. No sé si han escuchado de este famoso hombre que escribió, realizó teología y obviamente él es uno de los padres de la teología en la línea católica, uno que inició todos los procesos de la teología. Y él escribe algo que me llamó la atención haciendo referencia a este texto. Y él dice que la concepción que se está presentando aquí, ojo, San Agustín, estamos hablando finales del siglo IV, ¿sí? Entonces, no había pasado muchos años de lo que Yeshua había hablado, de Jesús había hablado. Entonces, ¿qué nos dice este texto? ¿Qué hace referencia Agustín de Hipona? Él dice que este lugar de sufrimiento, este lugar llamado fuego eterno, es el sufrimiento, la angustia y la agonía que sentimos en nuestro interior al no cumplir la voluntad de Dios. Repito, es la angustia, es el dolor, es el sufrimiento interno, fuego interno que sufrimos usted y yo al no cumplir la voluntad de Dios. Al no cumplir. Oiga, y tiene mucha relación. ¿Por qué tiene tanta relación con lo que está hablando o por qué tiene mucha lógica? Porque aquí no está hablando de un fuego eterno en ese sentido después de muerto, porque ahí no dice en ningún momento que habían muerto y estaban delante del Señor. ¿Se da cuenta la parábola? La parábola en ningún momento especifique que ya han muerto, sino que la parábola dice que el rey vendrá y hará separación a los de la derecha y a los de la izquierda, pero aún no están muertos. Entonces no está hablando la parábola
de un juicio después de la vida, sino que durante el proceso de vida. Con esto entendemos lo siguiente, que este texto nos está diciendo que el momento que usted y yo no realizamos justicia social, no amamos al prójimo, no nos amamos nosotros mismos, porque ahí es el principio de todo, ¿no? Así como se ama a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando no cumplimos esto, entramos en un proceso de ignorancia, de soledad, de dolor interna, de angustia profunda en nosotros, al punto de que de llegar a un proceso de cambiar nuestra mentalidad y vivir solo con dolor, como un fuego que está ahí, que se mantiene quemando nuestra realidad, nuestra existencia. O sea que aquí el fuego eterno es un símbolo del dolor y la angustia que vivimos al no cumplir el propósito de Dios. Oiga, qué increíble saber esto. Y qué triste a la vez, porque en muchas ocasiones nosotros nos sentimos tan egocéntricos, tan superiores al resto, que en vez de hacer justicia social, en vez de ayudar en la construcción del reino, somos estorbo a la voluntad de Dios. Y si nos dejamos llevar por eso y empezamos a vivir y cultivar esa parte y no estar viendo la voluntad de Dios, vamos a empezar a vivir en soledad, en soledad, en soledad, hasta la destrucción. Ese es el fuego eterno, que presenta este texto de acuerdo a las interpretaciones antiguas, de acuerdo a los contextos antiguos. ¿Sí? Porque, ya habíamos dicho, una de las causas primordiales es que aquí el texto no está diciendo en ninguna parte y cuando murieron, sino todo es en vida. La parábola es una realidad de vida, ¿sí? Es un poquito para argumentar lo que estamos expresando. Muy bien. Y miren lo que dice el texto, el verso 42. Como dije, no vamos a entrar en el proceso de diablo y los ángeles, eso lo dejaremos para un estudio posterior, por lo que demanda primero ir entendiendo en el Antiguo Testamento a qué se refería con Satán, a qué se hacía referencia después con Satán, el diablo, después que vendría a ser como un ser ya manifestado, y en el Nuevo Testamento que aparece ya como personificación y también los demonios. Entonces eso es todo un proceso que vamos a estudiarlo posteriormente. Veamos el 42. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho la semana pasada? Hay terminaciones aquí que dice eis, recogisteis, cubristeis, disteis, ¿sí? ¿Y qué decía eso dentro del contexto no griego, sino arameo? Porque esto es muy común en la escritura antigua hebrea y aramea. Que eso es como esa exageración. Es como decir, me disteis, pero me disteis bastante, ¿sí? Me vestisteis, pero me vestisteis full. Cosas así, ¿no? Entonces, es como elevarle a un máximo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que realizan ayuda social. Y uno dice, qué bueno, pero no conocemos la intención del corazón de esas personas al hacer ayuda social. Puede ser que solamente lo hagan para sentirse apaciguado de sus pecados, del fuego que está quemando en su interior, del mal que saben que están viviendo y hacen esto
solamente para apaciguar sus males. Es por eso que el texto nos dice, hazlo, pero hazlo con intensidad. Por eso hemos dicho que el reino de Dios hay que vivirlo, pero hay que vivirlo intensamente. Y en ese ámbito es cuando usted hace justicia social, ayuda a otro, incluso dicho en hebreo, cuando hace sedaká, que es entregarse, servir, con cuánto ímpetu, gozo, alegría lo está haciendo. Y ojo, lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda, dice el texto sagrado, y ahí va en otra línea, derecha y izquierda, por si acaso. ¿Sí? Hace referencia que lo que nosotros hacemos es mejor no estar comunicándole a los cuatro vientos y diciendo, hey, miren, yo lo hice. ¡Ja! No, 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 no. Dejémosle ahí que continúe el camino, porque si lo decimos y el otro viene y dice, excelente, tú sí eres esto y aquello, tú sí sabes hacer, o uno mismo se llena de alarde en ese ámbito, pecamos contra Dios, aunque hayamos hecho justicia social. Hay que ser muy sabios, muy prudentes también y tener mucho cuidado con nuestro ego. Entonces dice, 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? 45, entonces le responderé diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hay algo aquí que es muy delicado, familia. Y tomen atención, incluso tomen nota si es que lo están haciendo. Es muy delicado. Este grupo no se dio cuenta de la recompensa de construir el reino de Dios. O sea, uno dice, no es que yo soy cristiano y gloria a Dios y amén, y ya está, ya la hice. No, 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 no. Fíjense que no se trata, y aquí podemos irnos al libro de Santiago y ahí tomar lo que dice Santiago, porque él sí habla así clarito y nos dice, hey, no es solamente decir tengo fe, muéstralo con las obras de servicio. O sea, no es solamente decir yo soy cristiano y ya está. No, es construir el reino de Dios con nuestro estilo de vida, nuestros actos, nuestra forma de ser diariamente. Es constantemente ir en un proceso de construcción constante. Y es lo que uno puede observar, causa-efecto en la vida. Uno de las causas-efectos que estoy viendo en mi realidad de vida es que yo dejé el deporte por ciertas circunstancias. Me encantaba, hacía deporte casi de todo, ¿sí? Y lo dejé por varios años. En estos últimos días he intentado volver a retomar la dinámica. ¿Qué creen que pasó con mis benditos músculos? No soportan la presión. Enseguida me da como tirones, a pesar de que caliento, hay dolor, no tengo el físico como para correr más de unos 5 o 6 minutos, que antes corría más de 1 hora 20 minutos cuando estaba dentro de atletismo. O sea, el hecho de pensar que como ya fui atleta antes, después vengo y puedo hacer lo mismo, no. Similar sucede en la construcción del reino. Pensar que como yo ya me arrepentí, busqué a Dios y le busco los domingos, ya es suficiente. Pero aquí vemos que no es así. Estos hombres no se percataron de construir el reino. Como yo no me percaté que tenía que continuar, aunque sea poquito a poquito, haciendo ejercicios.
Ahora salgo a correr y ya vuelvo lesionado. Salgo a correr y ya no avanzo, me toca lanzar la toalla. Lo mismo nos va a suceder en la vida espiritual. Si no mantenemos un proceso, no estamos constantemente construyendo el reino del Señor. Y hay de nosotros, porque puede llegar un momento en que nos apagamos y pasamos al otro lado, ya no de la derecha, sino de la izquierda, y entramos en ignorancia, en destrucción y en infierno eterno, que es ese proceso de angustia, soledad y dolor en nuestra alma. Así que hay que tener mucho cuidado y sabiduría en eso. Miren lo que dice el 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ojo, vida eterna aquí utiliza un término y pueden escribirlo junto. Es Zoe con Z, Z-O-E, tilde en la E, Zoe en griego. ¿Y qué traduce? Vida integral. O sea que cuando está diciendo aquí vida eterna, no está hablando al futuro. Eso quiero enfatizar. No está diciendo se van a ir al cielo, sino está diciendo vivirán mientras estemos con vida hasta que llegue nuestra muerte, vivirán integralmente, vivirán en ese gozo de la construcción del reino, en ese gozo de la salvación. Es decir, vivirán entendiendo, comprendiendo ese regalo especial dado por Dios. Por eso aparece ahí la palabra Zoe, que es vida integral, que lo estamos viviendo, ¿sí? Es decir, vivirán o estaremos viviendo en ese proceso de salvación constante, rectificación del alma. Oiga, qué lindo. Qué lindo cómo finaliza el proceso escatológico del libro de Mateo. Aquí finaliza y finaliza con palabras de esperanza, ¿se da cuenta? Dice, aquellos que no hacen la voluntad del Señor vivirán lastimosamente dentro de ese castigo eterno. Pero las personas que hacen la voluntad de Dios, las personas que están construyendo el reino, las personas que están viviendo la justicia social, vamos a vivir ese gozo de la salvación, ese gozo de la transformación, ese gozo de la vida y vida eterna. Oiga, qué hermoso ese gozo de la salvación. Qué lindo poder disfrutar eso. Muy bien, amada familia, con esto finalizamos esta primera sección, o bueno, vendría a ser como la quinta sección que tiene el libro de Mateo, para entrar en la última sección, que es la pasión y la muerte del Mesías. Y empieza desde el capítulo 26 y va a finalizar en el capítulo 28. Es decir, que vamos a ver 2 capítulos, o bueno, 3 sería en este caso, vamos a estar analizando en los procesos que se llaman, en los procesos de pasión y muerte del Mesías. Pero dentro de la estructura del libro de Mateo, se llama la soteriología o lo que se llama también como la salvación en el sufrimiento del Mesías. Dicho en otras palabras, es la redención y libertad del reino de Dios. Redención y libertad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí empieza el proceso de redención, el propósito del Mesías, el por qué vino al mundo, para qué vino al mundo. Aquí da inicio. Después de finalizar todas estas palabras escatológicas, Mateo ingresa con la siguiente y leemos capítulo 26, verso 1 al 5. Dice así:
Cuando hubo acabado, es decir, todas estas cosas habían terminado ya la explicación, Yeshua, todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ahora ¿a quién va dirigido? Ya no va dirigido a un pueblo, ya no va dirigido a los gentiles, ya no va dirigido, perdón, a los, en este caso, a los religiosos, sino va dirigido lo siguiente a sus discípulos. Dice así, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ojo, 2 días se celebra la Pascua. Esto es importante para establecer en los periodos tiempos que estaba. Y el Hijo del Hombre, ojo, aquí ya no dijo ni rey, ni dijo juez justo. ¿Cómo se llama? Hijo del Hombre, ¿ya? Será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Explico lo siguiente. ¿Qué hay en todo esto? Empezamos la redención y la libertad del reino, pero inicia con un diálogo a los discípulos, es decir, aquí hay un mensaje que va directo a los que son discípulos. Inicia así, cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesaj. Ahí puede escribirlo, es Pesaj, termina en J, Pesaj, traducido Pascua. Es una festividad. ¿Y sabe cómo se llama esta festividad en su símbolo? Se llama principio de salvación. Porque Shavuot, que es Pentecostés, es plenitud de salvación 50 días después. Entonces, ya le dice, viene esta fiesta que es libertad, es esta fiesta de salvación. ¡Ey! ¿Por qué hace énfasis Mateo a esta fiesta? Recordemos cuándo se inició la fiesta y tenemos que retornar nuevamente al Antiguo Testamento, ¿sí? Y cuando nosotros retornamos al Antiguo Testamento, ahí explica algo. Dice que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y cuando salen de Egipto, hubo diferentes señales, especialmente 10 plagas. Y la última, la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y en la muerte de los primogénitos dice, maten a un corderito de 1 año, que no tenga ninguna mancha. Ojo, no estoy diciendo que era mancha en la piel, no, 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 sino que sean perfectos, no tengan ninguna, una patita rota o le falte algo, sino que sea así, bien bonito y bien sanito. Ese sería el corderito de 1 año. ¿Y qué le dice que haga? Se reunirán en familia. Ah, entonces la Pascua es algo familiar. ¿Sí? Y si no alcanzan a comer a todo el corderito en la noche, tendrán que llamar a otros vecinos o amigos o familiares para que juntos coman todo el corderito. Pero ¿qué hicieron con la sangre del cordero? Para que no entre el ángel de la muerte, ¿recuerdan? Están los dinteles de la puerta y agarran y con la sangre del corderito pasan por los dinteles de la puerta. Que todo esto son símbolos, ¿sí? Que la próxima semana vamos a estar analizando un poquito de estos símbolos de la Pascua para entender mejor. Entonces, le marcan los dinteles, viene el ángel de la muerte, pero, ojo, sorpresa, a los primogénitos de Israel no les toca. ¿A quién les toca?
¿Y quiénes mueren? Los primogénitos de Egipto. Y muere el primogénito del faraón. Y por esa causa, el faraón da permiso para que el pueblo de Israel salga a adorar a su Dios en el desierto. Y el pueblo sale por esa causa, es decir, empieza un proceso de salida de Egipto. Entonces ahí inicia, es el principio de la redención, es el principio de la redención. La Pascua, entendiendo claramente lo que nosotros hacemos más adelante como la Cena del Señor, pero la Pascua es entender que ahí inicia el proceso de la redención y la libertad. Y aquí nuevamente Yeshua toma esto y dice, en 2 días, ojo, 2 días, ¿qué es dualidad? Si hablamos en el ámbito espiritual, tiene que ver, o en el ámbito simbólico, perdón, tiene que ver con la parte espiritual y la parte física, que son los 2 días. Dice, en estos 2 periodos viene la Pascua. Empezará nuevamente la libertad para el pueblo de Israel. Oiga, ¿cómo va a escuchar la gente al Mesías diciendo eso y ya estaba en el templo, ya estaba en Jerusalén, ya estaba ahí presente? La gente va a decir, ahora en la Pascua se manifiesta el Mesías. Ah, ojo, es por esta causa del deseo de la venida del Mesías por parte de los judíos hasta este tiempo, que ellos dicen que en Pascua se manifestará el Mesías. Por eso es que en Pesaj se toman 3 copas de vino y la tercera copa de vino no se toma, se deja para la venida del Mesías. Y por eso es que el Mesías cuando come la Pascua, ya vamos a ver más adelante, solo me adelanto un poquito, el Mesías dice, no volveré a tomar de esta copa hasta que yo retorne. Ahí hace pacto nazareo que se llama, ya voy a explicar eso también más adelante. Y en ese instante, esa copa queda como la manifestación del Mesías hasta su retorno. ¿Se da cuenta? Tiene una causa, o sea, la Pascua quizás nadie nos ha enseñado o probablemente hemos visto en algún momento. Pero la Pascua tiene unos elementos tan hermosos, un símbolo tan especial, que en algún momento nosotros tendríamos que hacerlo, porque es una fiesta bíblica. Deberíamos disfrutar esa festividad, porque es la fiesta de la salvación. Y hago la pregunta, ¿usted sabe la fecha que usted hizo ese acto de conversión delante del Señor y dijo, delante de Dios, yo pongo mi vida y quiero servirte? ¿Sabe la fecha exacta? A veces ni sabemos cuándo nos hemos encontrado con Dios, pero esa fecha debería ser nuestra festividad, porque empezó el proceso de redención y salvación de nuestras vidas. El día en que aceptamos al Señor, el día en que tomamos la decisión de vivir para el Mesías, vivir para Dios. Si no se acuerdas, hagamos recorderis y empiecen a, cuándo fue? Y empiecen a buscar, a ver, puede ser que en algún momento usted lo escribió en alguna parte o lo tiene en algún lugar y usted dice exactamente fue esta fecha. Como en mi caso, 4 de julio del 2000. Ahí fue cuando yo me entregué al Señor, alma, vida y corazón, como se diría. Entonces, amada familia, celebremos la salvación. Dice aquí que era en Pascua, 2 días para la Pascua. Pero junto a la Pascua, miren lo que dice. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Y a quién se les crucifica?
¿Por qué tenía que ser crucificado? ¿Cuál era la causa? ¿Cómo sabía él que iba a ser crucificado? Estas y otras preguntas le estaremos respondiendo la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Así que estemos atentos porque esto se pone muy interesante, entender los detalles de la Pascua, entender por qué el Mesías dice que va a ser entregado y también comprender cómo eran las reuniones del Sanedrín para ponerse de acuerdo para matar a una persona. Todo eso vamos a verlo, si el Señor lo permite, la próxima semana desde una perspectiva histórico-crítico, que es lo que hemos venido desarrollando en estos estudios del Evangelio de Mateo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y como esta es nuestra última clase, nos vamos a extender un poquito. Y voy a pedir a 3 personas que nos dirijan en oración. 3 personas que nos guíen en ese tiempo de oración. Así que vamos a encender nuestros audios, estas 3 personas que les voy a pedir en este momento. Alguien que siempre nos ha acompañado, alguien que siempre ha estado con nosotros y fue el origen del foco de oración, nuestra hermana Yolandita Castañeda, que está con nosotros. No sé si nos escucha y puede hablar. Déjeme. Al parecer no se reactiva el audio, mi hermana Yolita. Bueno, de todas maneras, quiero que sepan, amada familia, que en la casa de mi hermana Yolandita iniciamos este proceso los martes. O bueno, ellos iniciaron, yo llegué de arrimado nomás. Llegué de visita, me hicieron la invitación y ahí llegué. Y ahora los martes mantenemos este periodo de estudio hasta volver nuevamente al periodo en que podamos reunirnos en el foco de oración. Así que mi hermana Yolita, muchas gracias por mantenerse en ese proceso constante y mantenernos siempre con esos ánimos de seguir buscando la presencia de Dios en su casa los días martes, aunque por pandemia lo hemos hecho a través de Zoom. Pero gracias por estos procesos. Ok, entonces voy a pedirle a nuestra querida Kerly Flores, que nos va a guiar en oración. Nuestro querido amigo y hermano Reinaldo Proaño. Y también a Jackie Guzmán. Las 3 personas nos van a guiar en oración. Y yo estaré finalizando dando gracias al Padre por este año maravilloso que hemos tenido de estudio martes a martes. Empezamos, mi querida Kerly. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar en este momento, sí, así que cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te bendecimos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre Celestial. Padre, en esta hora queremos agradecerte de manera muy especial porque tú, a pesar de las dificultades que todos hemos atravesado en este año, has permitido, Señor, que sigamos conociendo, Señor, que podamos hacer tu palabra, pese a cualquier circunstancia, Señor, que, Padre Celestial, más allá de no tener un lugar físico, Padre, donde poder rendirnos, donde poder, Señor, alabarte, en nuestro corazón ha estado ese deseo, Padre Celestial, de seguir buscando de tu presencia. Padre, y te quiero pedir en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo la vida del pastor Isaías, de su esposa, Señor. Gracias por el ministerio que tú has entregado en sus manos, Padre, porque es una responsabilidad muy grande, Señor, pero que tú, con tu sabiduría infinita, Señor, les estás ayudando, Padre Celestial, para bendecir nuestras vidas, Señor. Que seas tú bendiciendo su hogar, Padre, proveyéndole siempre económicamente, Señor, aún de sabiduría, Padre bendito. Dios mío, que en esta noche, Padre Celestial, podamos atesorar esta palabra, Señor, y que nos podamos volver a encontrar, Señor, cada martes, Señor amado, a través de esta plataforma hasta que tú lo permitas, Señor, para poder aprender más de ti. Yo bendigo a cada hermano, a cada familia que está representando en esta hora, Señor.
Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, Señor, en todo este tiempo. Y queremos seguir viendo tu fidelidad en el nuevo año, Señor. Padre, gracias, Señor, te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Mi querido Reinaldo, por favor, si nos guía en oración. Con mucho gusto, Doc. Mis hermanos, acerquémonos a la presencia de nuestro Señor. Padre bendito, gracias te damos por esta noche, mi Dios. Gracias por tu misericordia, mi Dios, por tomarnos en cuenta en la construcción del reino, mi Dios, por acercarnos a ti, mi Señor, por ponernos en nuestras vidas esa pasión por buscarte, mi Señor, por saber más de ti, mi Dios, ese deseo, mi Dios, de querer aplicar todas las cosas que nos enseñas, mi Dios, a diario, mi Dios. Esa ilusión, mi Dios, de que tu espíritu sea quien nos vaya llenando nuestras vidas, mi Dios, y que nosotros cada día más menguemos, mi Señor. Te doy gracias por la vida del Dog Isaías, mi Dios. Gracias porque tú has puesto en su corazón, mi Señor, el poder impartir todo lo que tú le vas revelando, mi Señor. Dios, mi Dios bendito, Padre del cielo, mi Dios Padre eterno, bendice su vida, su corazón, bendice su matrimonio, mi Señor. La vida de su esposa, Salma, mi Dios. Bendice su ministerio, mi Dios. Y que todo lo que se haga sea para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Que cada día más, mi Señor, se siga pegando a ti, mi Dios, y muestre las bondades, mi Dios, de que tu Hijo está viviendo en él y se está formando, mi Dios, y vemos los frutos en su vida y en su ministerio, mi Dios. Bendecimos su vida, mi Dios. Gracias por él, mi Dios, y bendigo a todas las personas, mi Dios, que pertenecen a esta hermosa congregación que tú has permitido, mi Dios, estar en cada uno de los corazones, mi Dios, como es Adati Dulce Refugio, mi Dios. Que las personas que están aquí ahora reunidas, las personas que por alguna situación no están aquí, mi Dios, sientan cada día más ese deseo por conocerte, por agradarte, mi Dios, por estar a tu servicio, mi Dios, por construir ese reino, mi Dios, por dejar a un lado el ego, mi Dios, y amarte, mi Dios, y amar al prójimo, mi Dios. Gracias por estos tiempos, mi Señor. Y te pido que sigas, mi Dios, moldeando a tu Hijo Cristo Jesús en nosotros, mi Dios. Que este año, mi Dios, veamos tu mano caminar delante de nosotros, mi Dios, y que nosotros hagamos, pero sobre todo seamos tu voluntad, mi Dios bendito. Gracias por toda tu bondad inmerecida hacia nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi querida Jackie, si nos guía en oración, por favor. Mi querida Jackie Guzmán, no sé si puede con su micrófono. Ok. Al parecer no le funciona. Esposita mía, guíenos en oración, por favor. Padre Celestial, gracias por todo este año. Te queremos agradecer, Padre, porque tú has sido fiel. Gracias, Padre, porque aún en medio de las circunstancias has sido bueno, Señor. Gracias porque cuando nos hemos levantado, hemos visto el sol del día. Simplemente te decimos gracias, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros. Ayúdanos a ser más fieles contigo. Cada día avanzar un poco más y que nuestra fidelidad sea tan grande como la tuya hacia nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, porque hemos aprendido de ti. Gracias, Padre, porque esperamos en ti. Padre, aún en las circunstancias complicadas, seguimos esperando en ti, porque solamente en ti podemos tener fe y esa confianza, Padre, que nada rompe. Gracias, Padre, porque en tiempos de necesidad y en tiempos difíciles, tu nombre está escrito en nuestra mente, Padre, en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque cuando tenemos algún gozo, o tenemos gozo, alegría por algo, simplemente te agradecemos a ti. Gracias, Padre, porque nuestra vida está en tus manos y sabemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque tú quieres cambiar algo en nosotros, tú quieres transformar, moldear algo, Padre. Las cosas no son por simple casualidad, son porque tú los permites por una causa, Padre. Solamente tú eres el que permite ciertos hechos en nuestra vida para cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión de las cosas, para cambiar
nuestra actitud, cambiar nuestras reacciones ante nuestro prójimo. Ayúdanos a amarnos unos a otros, pero un amor verdadero, no un amor de crítica, un amor de dientes para afuera, simplemente porque creemos que amamos al prójimo es nuestro deber. No, Padre, que algo que nazca de nuestro corazón. Gracias por todos estos martes que nos has enseñado cosas maravillosas en tu nombre. Gracias, Padre, porque tú has dispuesto en el corazón de cada uno de nosotros aprender, abrir nuestros oídos, Padre, y escuchar y hacer una transformación de vida. Agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que en todo este tiempo se han conectado. Quizás uno que otro se ha conectado un martes, otro no, pero aún así, Padre, he recibido de ti. Y gracias por cada uno de ellos. Gracias porque nos has permitido hacer grandes cosas en tu nombre, Padre. Ayúdanos a ser humildes en lo que aprendemos de ti. Y ayúdanos, Padre, a ser humildes en todo lo que hagamos, Padre. En nuestras actitudes, en nuestro corazón, incluso en nuestra boca, en nuestro hablar. Que sea de humildad, más no de orgullo, Padre. Gracias por esta noche y bendecimos tu nombre en todo tiempo. Y gracias porque simplemente nos amas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Te adoramos a ti, oh Señor, y te exaltamos tu nombre y te decimos gracias. Gracias por finalizar este año estudiando tu palabra, analizando tu palabra. Gracias porque hemos aprendido de diferentes formas, de diferentes maneras. Tú nos has revelado tu palabra y nos has enseñado el camino. Ayúdanos a mantenernos firmes, constantes en el crecimiento de tu palabra y en la acción diaria, en ese servicio social, en esa acción a nuestro prójimo, en ese amor fraternal. Te agradezco por cada una de las personas que martes a martes se ha dado el tiempo, se ha dado la cita de reunirse para estar juntos aprendiendo de ti. Bendigo sus vidas, bendigo su hogar, su familia. Que tú seas con cada uno. Te pedimos, Padre, que para este nuevo año 2021, tú nos guíes para seguir creciendo más y más en el conocimiento de tu palabra. Y que nuestro estilo de vida en la construcción del reino sea un ejemplo y dejemos ese ejemplo de vida para otros, que otros puedan ver en nosotros que hay algo más, hay algo más, hay algo más especial, hay algo más maravilloso, que es la salvación y disfrutar el gozo de la salvación. Te honramos y te agradecemos. En tu nombre, que es sobre todo nombre, te decimos gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Si no nos vemos con algunos de ustedes, feliz fin de año. No quemarán al viejo. Otros, feliz año nuevo. Aunque hoy me dijeron que hay unas cajitas de latas como antes venía esto, las galletas, que están vendiendo con un viejo y un poquito de cosas y así están quemando al año viejo ahora. No sé si sea real, eso me dijeron hoy, y si es real, ahí tocará quemar al viejo. Sin más, amada familia, Sí, es cierto, qué lindo poder disfrutar. por Si el es, Inca si es están verdad, vendiendo mi esto, querido ¿no? Reinaldo. Sí, en el Inca, a la altura de las 6 de diciembre, estoy viendo que están vendiendo. Eso es una buena opción. Interesante, ver si ha sido verdad. Entonces, familia, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros durante este año aprendiendo los días martes y esperemos próximo año también continuar, seguir adelante y vamos a ver la forma de retransmitir el momento que ya lo estemos haciendo presencial en el foco de oración. Ahí vamos a buscar la forma también de intentar hacerlo para que podamos continuar con este lindo proceso de estudio y de preparación. Un abrazo fraterno, que el Señor me los bendiga, los amamos muchísimo y que tengan un lindo año nuevo. Bendiciones. Las personas que desean el día de mañana, 6 de la mañana, vamos a estar reunidos para la oración. 6 de la mañana vamos a tener una oración por fin de año. Vamos a tener esa oración. Y ahí estaremos también pidiendo, aquí hay ya algunas peticiones que me acaban de realizar y
Cuenten con eso, estaremos orando por la vida y la salud también de nuestro querido hermano David Guerrero. Ahí estaremos pidiendo al Padre. El día de mañana, 6 de la mañana, estaremos en oración. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.